Si algo tenía este gobierno, Cristian, era recursos, ¿no? Se vanaglorió del superávit que tuvo durante 6 años. Así es, si escuchamos los discursos del expresidente Kirchner o de la presidenta Cristina Fernández, los sistemas están construidos en cuanto a la disponibilidad de dinero que tuvo el gobierno nacional. Por un lado, se vanagloriaron de las reservas del Banco Central, que fueron creciendo, eso está bien, es perfecto, es un índice, es un descriptivo de la economía muy interesante. Luego, la recaudación. Tenemos que recordar que el Estado central se queda con el 70% de lo que recauda en materia impositiva, es decir, la Administración Nacional se queda con el 70% y solo el 30% para las 24 provincias. Si llega a ser el 30%. Sí, si llega a ser el 30%. ¿Cuándo? Pensemos que la Constitución Nacional pide un mínimo de 34%, estamos por debajo de eso. ¿Me decías? Que anteriormente a las provincias se les destinaba el 55%. Así es, luego del retorno democrático en el 83, tenían el 55% de las provincias y el 45% del Estado Nacional. Hemos avanzado, o mejor dicho, hemos retrocedido, y actualmente el gobierno nacional se queda con el 70% y solo el 30% va a las provincias. Recordemos que la geografía argentina y la economía de las provincias es muy desigual. Hay provincias que tienen una economía avanzada o medianamente saneada, como Córdoba, Santa Fe, que tienen muchas industrias, pero hay otras provincias donde la coparticipación es casi esperada de rodillas. Hay provincias que el 90% de los recursos que vienen para participación se van en salarios, solo queda un 10% para invertir en salud o educación. Y también debemos recordar que, como bien comentabas, en el 83, hace 25 años, 26 años, las provincias no tenían que hacerse cargo de la educación y la salud, porque eso se encargaba el Estado Nacional. Luego de Carlos Saúl Menem, la salud y la educación y otros gastos que en realidad son inversión pasaron a correr por obra y cuarta de las provincias, pero tienen menos recursos. O sea, teniendo recursos, teniendo poder para poder ejecutarlos, igual se los pasaron a las provincias. No les pasan los recursos, le bajaron la cantidad del importe que les pasaban y además no hicieron absolutamente nada. En materia de ferrocarriles, por ejemplo, además del anuncio del tren bala, bueno, ¿qué podemos decir que hicieron? Lo del anuncio del tren bala es lo más llamativo, ¿no? Porque recordemos que una de las variables de ajuste siempre ha sido el transporte en Argentina. Kirchner quiso diferenciarse de Menem, decir que su política no tenía nada que ver, esa famosa frase casi nefasta, ramal que para en el ramal que cierra. Bueno, en el principio de su gestión dijo que iba a hacer una política totalmente innovadora, casi revolucionaria, culminando con lo que sería que el apogeo del tren bala. Pero los trenes tradicionales en Argentina no funcionan. Antes recuerdo que un famoso periodista decía que perdían $1 millón por día, seguramente vos también recordás. Ahora el monto que se destina a subsidios es más elevado todavía, hay empresas privadas que administran estos ferrocarriles y el servicio sigue siendo pésimo. Y no hay quien los controle, porque el Estado no los controla. El Estado tiene una Secretaría de Transporte que debería encargarse de controlar, que controla medias. Y además se revisaron anuncios. Es importante tener en cuenta que luego de la privatización en la década del 90, las empresas que explotaban la concesión tenían que hacer inversión y prestar el servicio. Luego de la crisis de 2001, a las empresas adjudicatarias se les dijo, bueno, por la crisis ustedes no pueden hacer las obras de inversión, solamente presten el servicio, más allá de la forma en que se está prestando y los problemas que tienen los pasajeros. La inversión va a correr por obra y cuenta del Estado Nacional. Se van a hacer pasos a niveles, estaciones. En base a esta lógica, Kirchner, cuando empezó a tener recursos, prometió numerosas obras, más que nada en 3 aspectos fundamentales. Primero, la reapertura de ramales. Recordemos que luego de la década de Menem se cerraron muchísimos ramales, cerca de 900 pueblos en el interior del país quedaron incomunicados, y uno de los caballitos de batalla de Kirchner fue anunciar la reapertura de ramales. Hay una frase que es muy buena y una imagen que es muy buena, que es Kirchner llegando a Tafí Viejo, salido, casi desencajado, saliendo del tren, gente con un montón de banderas argentinas esperándolo. Esa misma imagen se repitió en Posadas, cuando Kirchner llegó con el Gran Capitán. Esos 2 ramales emblemáticos no se reabrieron. Se reabrieron, pero funcionan al 20% como funcionaban hace 50 años. Tenemos imágenes para poder mostrarlas. Tenemos imágenes para hablar sobre la política ferroviaria. Adelante, señor director, por favor. Para diferenciarse de Carlos Menem y la cuestionada década de los 90,
Los Kirchner anunciaron la reapertura de distintos servicios clausurados por el exmandatario riojano y una nueva política ferroviaria. Acá con el tema del gasto público se cerraron los ferrocarriles. Claro, gasto público. La gente anda en ferrocarril. Une la Argentina, uno el país, une la provincia de Buenos Aires. Hicieron un desastre. 10 años de inversión, lo que cuesta levantar. Los años que nos va a costar y la plata que vamos a tener que poner por esta ilustradísima idea que tuvieron esta gente. Sin embargo, casi ningún punto de la plataforma del Frente para la Victoria del año 2003 se pudo cumplir en estos 5 años de gobierno. Esta fue otra promesa incumplida en cuanto a los ferrocarriles provinciales, ¿no? Claro. ¿Qué Hay pasa? algo muy importante que fue los talleres ferroviarios, que es algo emblemático. Recordemos que los talleres de Tafí Viejo empleaban a 5.000 personas. Tafí Viejo es una localidad de Tucumán que tiene 36.000 habitantes. 5.000 empleados tenían los talleres. Hoy apenas tienen 50. El kirchnerismo, Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández prometieron reabrir Tafí Viejo, reabrir los talleres de La Plata y los talleres de Junín. Sin embargo, Al día de hoy nada sucedió. Nada se realizó. ¿Qué pasó con los ferrocarriles a nivel metropolitano? Bueno, eso es un gran tema y esto es fundamental. Recordemos a la gente del interior, hay 3 millones de personas que todos los días pasan de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, que es la misma cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es decir, recibe todos los días la misma cantidad de personas que duermen todas las noches en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría ingresa por ferrocarril. Hay 7 líneas ferroviarias explotadas por empresas privadas, privatizadas en la década del 90, que explotan el servicio. De una manera bastante... deja mucho que desear, ¿no? La gente viaja sin nada, colgada. Algunos viajan en los techos, seguramente vieron esa imagen del ferrocarril Roca con la gente viajando en los techos con todos los riesgos que esto implica. Bueno, el ministro Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, anunció una batería de anuncios vinculados con las mejoras en la infraestructura ferroviaria para el cordón de Capital y GBA. Si querés podemos ver y después te cuento un poco más. Ok, adelante, por favor, señor director. Las obras que anunciamos días pasados para la ciudad de Buenos Aires, como es el subterráneo que va a unir Plaza de Mayo con Retiro, el tren del Este que unirá Retiro con Avellaneda, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, las obras de mejoramiento que estamos realizando en el ferrocarril a La Plata, la electrificación del ferrocarril a La Plata, el ferrocarril que unirá Constitución con Ezeiza, es uno de los pocos aeropuertos, es el aeropuerto más importante de Sudamérica, el más moderno y no tiene una línea de alta velocidad ferroviaria que la una con la urbe, con la ciudad de Buenos Aires.